Buenas noches a todos los birnautas. Buenas Muy noches, gracias. perdón, Adelante, le doy la palabra. no, buenas noches, bitnautas que nos acompañan. Hoy tenemos un tema jurídico pero muy interesante. Y Alexa, puedes hacer más bien la introducción del tema porque despierta muchísima curiosidad y sé que los bitnautas van a estar muy deseosos de ver el tema y escuchar del tema. Claro, sino más bien, bueno, nuevamente mencionarles, Voces por Media Calle es el primer programa 100% virtual o canal más bien 100% virtual y tiene una gran variedad de opciones de programas a lo largo de la semana. Entonces, recordarle a los birnautas activar las notificaciones para que estén al tanto de toda la programación semanal. Bueno, vamos a dar la introducción. El tema de hoy es un tema muy interesante, creo que a muchos les va a gustar, principalmente a los varones. Es el tema de los contratos de los futbolistas. Para ello invitamos hoy al licenciado Rodrigo Chávez. El licenciado Rodrigo Chávez es máster en Derecho Deportivo de la Universidad de Valencia y bueno, pues se desempeña como gestor deportivo. Trabaja en el bufete. Permítame un segundito nada más. El bufete JBC Estudio Legal. Y bueno, por acá está don Rodrigo, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y bueno, no solo a ustedes todas las buenas noches, sino a todas las personas que nos honran con su presencia. Muchas gracias. Gracias. Don Rodrigo, por acompañarnos a Voces por Media Calle, que es el primer medio canal digital que transmite para birnautas y del cual hemos venido desarrollando algunos temas interesantes para nuestras personas que nos ven, porque los birnautas son muy inquietos y entre otras cosas que hacen que este medio rompa con algunas partes tradicionales como canal digital, nosotros lo invitamos hoy a usted, que nos va a hablar de algo que es apasionante. Yo creo que, Alexa, no solo a los hombres, a las mujeres, porque ya también este es un tema de todos y de todas, ¿verdad? Totalmente. Entonces, don Rodrigo, le damos espacio para que nos empiece a ilustrar de un tema que la mayoría de nosotros desconoce, incluso los que somos profesionales en el campo del derecho. Podemos hablar de contratos, pero de contratos deportivos es un tema muy específico que está en boom. En este momento está encabezando prácticamente el campeonato nacional. Yo sé que aquí hay muchos aficionados al Club Sport Herediano que son binautas, pero también hay de todos los demás, así que a todos nos interesa. Muchísimas gracias, Rodrigo, y puedes empezarnos a ilustrarnos con el tema. Sí, bueno, muchísimas gracias, reitero el agradecimiento por la invitación, la verdad muy contento de poder hablar de este tema. Como usted dice, don Álvaro, en realidad, pues todos los días prácticamente que oímos que un jugador firmó con determinado club o que existe la posibilidad, por ejemplo, en este momento que Messi se desvincule del Barcelona y hablamos de los contratos y de las relaciones del jugador, el deportista, con el club profesional, pero en ningún momento realmente nos sentamos a cuál es el tipo de relación que existe entre un deportista o una deportista y un club para el que desempeñe sus funciones como futbolista. En este caso es donde nos vamos a centrar en hablar. Entonces yo creo que vamos a iniciar por ahí. A nivel costarricense es importante señalar que nosotros no tenemos normativa específica para tratar el tema de la relación contractual entre los jugadores y los clubes. Pero evidentemente pues existe una relación y al existir una relación pues la legislación costarricense y los tribunales de justicia
han determinado que efectivamente hay una relación laboral y qué tipo de relación laboral es la que hay. Y cuando hablamos de una relación entre un jugador y un club, vamos a hablar de una relación laboral a tiempo determinado, es un contrato a tiempo determinado de los que se establece en el Código de Trabajo, es decir, no es una relación laboral ordinaria. ¿Por qué no es una relación laboral ordinaria? Bueno, por dos aspectos específicos. Primero, por la naturaleza del servicio que se va a prestar. Yo creo que un gran porcentaje de la población podemos creer que podemos jugar fútbol profesionalmente, pero bueno, evidentemente eso no es tan así. Entonces, al existir una naturaleza especial del servicio que se va a prestar, pues por supuesto que nos centramos en un contrato a tiempo determinado. Y además, pensamos, y así tenemos que interpretarlo por supuesto, que el deportista necesita una preparación técnica especial para poder desempeñar esa función. Entonces, esos son los dos componentes que existen en la relación laboral, y por eso es que la determinamos entonces como una relación de un contrato a tiempo determinado y no una relación laboral ordinaria. Existen algunos países alrededor del mundo donde hay legislación específica. Por ejemplo, en Argentina tenemos el Convenio Colectivo de Trabajo 557-2009, que es el que regula específicamente la relación de los futbolistas con los clubes que los contratan. También tenemos otra legislación que es un poco más extensa, como por ejemplo en España y en Brasil, donde se regula la relación de los deportistas profesionales en general. No hablamos de un convenio colectivo específico para la práctica del fútbol, sino que hablamos de la relación profesional de todos los deportistas con sus distintas organizaciones. En España es el Real Decreto 1006 de 1985 y en Brasil es la famosa Ley Pelé. De hecho, esta ley sonó hace unas 2 o 3 o 4 semanas más o menos, cuando se supo la noticia de que Brian Ruiz iba a rescindir su contrato con el Santos. Y se dijo que la Ley Pelé, parte de las noticias que replicaba la prensa era que la Ley Pelé es un cuerpo normativo y en este caso lo va a beneficiar a él o lo iba a beneficiar para romper el contrato y eventualmente también para obtener las indemnizaciones que le competen, ¿verdad? Entonces, ese sería el marco de introducción del tipo de relación que tenemos en Costa Rica. Ahora, hay un punto importante y es que hay algunas interpretaciones de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia que, digamos así, que benefician a los jugadores. Ahora más adelante vamos a hablar de esta doble posibilidad que tienen los deportistas de acudir ya sea a la justicia ordinaria o bien de dilucidar sus conflictos en sede administrativa. Pero bueno, para efectos de ir adelantando con eso, hay una jurisprudencia en la Sala Segunda que es bastante reciente que sí podría ser beneficiosa para los deportistas. ¿Por qué razón? Bueno, porque nos dice que si la relación del jugador con el club se prolonga por más de 5 años, que ese es el periodo máximo para un contrato a tiempo determinado, entonces la relación se convierte en una relación a tiempo indefinido. Y obviamente, pues la relación a tiempo indefinido implicaría el auxilio de cesantía e implicaría el preaviso en caso de una ruptura. Don Rodrigo, una pregunta. Sí. Ahora que dice lo de los 5 años, eso es muy normal, porque a mí me parece que no, pero no sé, es mi percepción de que haya más de contratos por más de 5 años. De hecho, tanto la legislación de FIFA como la legislación de la Federación Costarricense de Fútbol establecen que el plazo máximo de contratación es de 5 años, efectivamente. Ahora, en Costa Rica tal vez no es tan común
que se generen contratos de tan largo periodo, ¿verdad? Pero a nivel internacional, como el caso de algunas figuras específicamente, pues sí vemos que los clubes tratan de contratarlos por el máximo periodo posible para efectos pues, de garantizar que los jugadores permanezcan en su club, que no sean, o que no se vayan hacia otro club. Aunque bueno, también igual más adelante vamos a hablar de las formas en las que se podría dar una transferencia. Pero sí, efectivamente, aquí en Costa Rica tal vez no es tan normal que se dé un contrato de 5 años. Podríamos pensar que lo normal podría dar en máximo unos 2 o 3 años. Por ahí podríamos plantearlo. Pero, como les decía, en este caso específico, y además en esta jurisprudencia va un poco más allá, porque esta jurisprudencia era de un jugador que había tenido varios contratos consecutivos, es decir, por ejemplo, había firmado por 1 año y después había renovado y después otra vez había renovado y se extendió por más de 5 años esa relación total. Entonces, en ese momento específico, bajo esa interpretación, la sala segunda sí nos dice que esto ya no es una relación de un contrato a tiempo determinado, sino que es una relación laboral ordinaria y por lo tanto, en ese momento condena al club a pagarle extremos laborales, incluyendo preaviso y cesantía, que no sería parte del componente en caso de un contrato a tiempo determinado. Ahora, también ya sabemos que sí existe una relación laboral. Entonces, ¿qué implica esa relación laboral? Bueno, al ser un contrato a tiempo determinado, implica que los jugadores tengan derecho, obviamente, a un pago de un salario, por supuesto, que ese salario normalmente aquí en Costa Rica se estipula un pago mensual, no es tan normal el pago quincenal, sino que normalmente es un pago mensual por mes vencido. Y también, obviamente, cuando hablamos de un contrato a tiempo determinado, sabemos que existe la obligación de darle vacaciones y de pagarle aguinaldo también al jugador de fútbol. Esos son los 3 extremos que indudablemente tendría derecho el jugador por estar inmiscuido en una relación laboral, contrato a tiempo determinado. Si habláramos de un finiquito antes de la finalización del contrato, por ejemplo, yo soy deportista, yo soy futbolista y firmo un contrato a 2 años con el club que representa Alexa, y al año de repente me dicen, bueno, le vamos a rescindir el contrato, ya no queremos que usted siga con nosotros. Entonces, si me rescindieran ese contrato a nivel de legislación laboral, el jugador lo que tiene es el derecho a que se le pague una indemnización por los daños y perjuicios que se le pueden causar al finalizar anticipadamente ese contrato. A nivel deportivo, a nivel de FIFA, es distinto el tratamiento. Ahorita lo vamos a desarrollar también. Entonces, como vemos, si se finaliza el contrato antes del tiempo, a mí no me tienen que pagar el preaviso y cesantía, sino que me tienen que pagar nada más por la indemnización. Esa indemnización puede estar planteada o ya puede estar pactada en el contrato. Lo que pasa es que esa indemnización que estuviera planteada en el contrato también es sujeta a revisión, porque puede ser perfectamente que me diga que me pagan 1 mes de salario. Y obviamente, pues, a nivel jurisprudencial, si bien es cierto, el Código de Trabajo no habla de un tiempo determinado o de un monto determinado para esa indemnización, pues a nivel jurisprudencial sí se ha determinado pues, que dependiendo del caso, no necesariamente va a ser un mes de salario, porque hay que ponderar distintos factores como el tiempo que restaba del contrato, por ejemplo. Don Rodrigo, y qué importante ese tema de la indemnización. Por ejemplo, en el caso de Brian Ruiz, que pasó no sé cuántos años o cuántos meses sin jugar, era más factible esperar a que concluyera contrato antes de pagar la indemnización, ¿no? En el caso de Brian Ruiz sí hay que analizarlo desde la normativa FIFA. Entonces, sí le voy a decir, por ejemplo, adelantándolo,
que yo desde hace mucho tiempo decía que Brian tenía la posibilidad de romper ese contrato, e inclusive tenía creo que dos posibilidades. Una que es la finalización por causa deportiva justa, que ahorita la vamos a decir, y la otra porque a él se le adelantaban extremo. A él se le adelantaban, en algún momento se le adelantaban salarios y también hasta el final se le adelantaban pago de derechos de imagen. Entonces, al ser los derechos de imagen un componente salarial, yo puedo, en vista de que mi club me esté incumpliendo con mi pago salarial, yo puedo dar por terminado el contrato, se llama por justa causa a nivel de FIFA, y puedo eventualmente solicitar que se me indemnice, bueno, obviamente con lo que se me ha deudado, pero que además se me indemnice por haber tenido que romper el contrato por un incumplimiento del club. Entonces, si tratamos el caso de Brian Ruiz a nivel de la legislación laboral costarricense, efectivamente él tendría derecho a una indemnización, porque el club es quien incumplió y él tuvo que romper el contrato en virtud de ese incumplimiento. A nivel de FIFA es prácticamente lo mismo, pero insisto, hay más beneficios a nivel de FIFA. Por eso yo digo que hay que analizar, cuando hablamos de esto, básicamente que a cuál de las dos vías me podría beneficiar más para poder acudir a ello. Rodrigo, perdón, Alexa. No, adelante. Ok, no, me surge una pregunta a raíz del caso de Ruiz, y aquí es por la mucha información que se recibe, porque obviamente no tenemos todo, pero si hubiera sido prácticamente en la parte estrictamente laboral, a Brian Ruiz estaba en un típico caso de acoso laboral. Yo pienso que sí, inclusive yo pienso que sí, y de hecho también hay un punto muy interesante que usted toca, y es que en muchas de las ocasiones a Brian Ruiz se le marginó de los entrenamientos del equipo de primera división, por ejemplo, y el contrato que él firmó era un contrato para formar parte del equipo de primera división. Yo no sé si ustedes se acuerdan hace unos años cuando Francisco Calvo era jugador del Club Sport Herediano y trascendió que había firmado con el Deportivo Saprissa. Entonces, en ese momento, él firmó correctamente porque estaba dentro del periodo de 6 meses que FIFA establece donde él podría firmar, pero trascendió la noticia de que el Club Sport Herediano lo iba a marginar y que lo iba a mandar a entrenar con el alto rendimiento y que de alguna manera lo iba a castigar. Entonces, en aquel momento se habló de eso y se dijo, estas cosas no se pueden hacer, porque en el momento en el que, por ejemplo, en este caso, el Club Sport Herediano haga eso con el jugador, le faculta al jugador para dar por terminado el contrato por una variación, en este caso discriminatoria también, y por lo tanto quedar libre y además eventualmente cobrar una indemnización por daños y perjuicios de acuerdo a lo que se dio. Entonces yo pienso que, como dice Álvaro, inclusive ya tenemos una tercera opción que pudo haber tenido Brian para dar por finalizado ese contrato en Brasil, que bueno, para dicha de los linistas al final sí se dio y hoy está por acá. También hay otro punto importante con respecto a la situación que tenemos en Costa Rica con los futbolistas. Y en este caso sí hablo solo de los futbolistas, no de las mujeres. Ahorita nos vamos a referir a las mujeres. ¿Por qué hablo en este caso solo de los hombres? Bueno, porque en este momento en nuestro país, tanto para Primera División como para Liga de Ascenso, se considera que los jugadores son profesionales. Y gracias a una lucha que tuvo la ASOJUPRO hace algunos años, se estableció, más o menos hace como unos 9, 10 años por ahí, se estableció el salario mínimo para los futbolistas profesionales. Entonces, en este momento en Costa Rica tenemos salario mínimo para los jugadores de Primera División y también para los jugadores de Liga de Ascenso, o sea, Segunda División. En este momento, el salario mínimo de un jugador de Primera División ronda los 416.000 colones más o menos. Ese es el salario mínimo de un jugador de Primera División. Cuando hablamos de un jugador de Liga de Ascenso, ahí sí estamos hablando de un jugador que más o menos, y digo más o menos porque evidentemente no tengo el dato
específico, pero que es un salario que ronda los 352.000 colones el salario completo. Aquí sí hay que hacer una diferencia. Cuando hablamos de un jugador de segunda división o de liga de ascenso, sí se establece una posibilidad en la que los clubes puedan contratar a ese jugador por hora. Entonces, podemos contratarlo por medio tiempo, podemos contratarlo por 3/4 de tiempo o podemos contratarlo por el tiempo completo. Ellos por día deberían ganar 11.761 colones con 76 céntimos, el jugador de liga de ascenso. En primera división no se puede hacer esta diferenciación, sino que es un salario mínimo por jornada completa. En segunda división, como les decía, sí se puede hacer esta diferenciación y contratar al jugador por fracción de tiempo. Ahora, sí tenemos que tomar en cuenta algo, que evidentemente es el contrato realidad que opera en materia laboral. Entonces, yo puedo contratar a Álvaro Sánchez, que de casualidad tiene nombre futbolista, por cierto. Yo puedo contratar a Álvaro Sánchez y decir que lo contrato medio tiempo. Pero que jugaba con la liga. En este momento yo me estoy refiriendo a González. No, bueno. no. Yo contrato a Álvaro Sánchez González como jugador del equipo de Liga de Ascenso y establezco en el contrato que lo estoy requiriendo nada más por medio tiempo, por ejemplo. Pero si en el contrato en realidad se logra estipular que no es un medio tiempo, sino que efectivamente yo estaba laborando a tiempo completo, entonces eventualmente para las futuras indemnizaciones y para los futuros cálculos de derechos laborales se tendría que hacer ese reajuste, se tendría que determinar que el jugador tendría que haber ganado un salario mínimo completo y no en medio tiempo, tal cual se había estipulado en el contrato. Esa es a grandes rasgos la situación laboral en Costa Rica de acuerdo a nuestra legislación, al Código de Trabajo, a las interpretaciones de Sala Segunda e insisto también al salario mínimo gracias a la lucha que a su en algún momento pues había dado. No sé si tenemos alguna duda o algún planteamiento respecto a esto. Alexa, no, iba a preguntar. No, yo no sé si vas a tocar ahorita el tema de los derechos de imagen. Ahorita le voy a preguntar una cosa, Rodrigo, como para darle secuencia. Nos pregunta doña Carmen Navarro Leiva, y me parece interesante, que acerca de los entrenadores, ¿verdad? Entonces, si la dinámica con los entrenadores es similar, sé que con los entrenadores no hay, hasta donde yo entiendo, derecho de formación. Entonces, para ver cómo cambia eso un poco. Ok, para agregar nada más, don Rodrigo, si no solamente los entrenadores, sino el cuerpo técnico en general, los preparadores físicos, todos ellos. Ok, todo lo que es cuerpo técnico también se rige por una relación a tiempo determinado. ¿Por qué razón? Bueno, porque igual tenemos la doble necesidad y el doble requerimiento de la preparación técnica especial. Por ejemplo, si yo soy preparador físico, tengo que tener licencia de preparador físico, tengo que tener el título que me ampara. Igual si soy entrenador o si soy asistente técnico. Y por supuesto que si soy fisioterapeuta, por ejemplo. Entonces, todos los miembros del cuerpo técnico también son bajo un contrato a tiempo determinado. En algunos casos podríamos hablar de una relación laboral ordinaria, porque perfectamente yo puedo contratar, por ejemplo, como club, a un fisioterapeuta o a un preparador físico que se dedique a trabajar todos los días en las distintas ligas, las distintas divisiones de mi equipo. Pero lo normal podría ser que principalmente en lo que es entrenador, asistentes técnicos, sea un contrato a tiempo determinado también, por el doble requerimiento, como les decía. Como dice don Álvaro, aquí no hablamos ni vamos a hablar de los derechos de formación, ni tampoco vamos a hablar de algunas otras características que sí tienen los jugadores, como el mecanismo de solidaridad cuando hay traspaso y estas cosas. Pero sí va a haber una relación igual, bajo un contrato a tiempo determinado que tiene los mismos beneficios y que va a tener los mismos derechos que los del jugador de fútbol. Es muy común en cuanto a los entrenadores y a los asistentes técnicos que no necesariamente se cumplan
esos contratos en su totalidad. Y aquí, desgraciadamente, tengo que decir que hemos venido copiando las cosas malas del fútbol mexicano, por ejemplo. Y entonces, si un entrenador pierde 5 partidos, lo despedimos y cortamos y volvemos a iniciar un nuevo ciclo con otro. Entonces, los contratos a tiempo determinado con los entrenadores, pues normalmente, o es muy común que no se cumplan en su totalidad, e igualmente lo que se tiene que establecer aquí es un monto de indemnización en el contrato, pero también los entrenadores tienen la posibilidad de acudir ya sea a la justicia ordinaria o bien a los mecanismos que establece la Federación de Fútbol, que es la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, para reclamar en el caso de que se haya rescindido unilateralmente el contrato y poder reclamar la indemnización correspondiente. Ok, perfecto. Respecto a la resolución de conflictos, no son excluyentes la Cámara y los tribunales. Pues en realidad vamos a ver, si yo presento la demanda a nivel de justicia ordinaria y además presento la demanda a nivel de Cámara de Disputas, al final voy a tener que escoger alguna de las dos vías. Porque evidentemente pues, no puede haber una doble resolución sobre un mismo conflicto. Entonces, bueno, yo inclusive pensaría, por ejemplo, a nivel de defensa, también obviamente pues uno presenta la sección correspondiente, ¿verdad? De litisprendencia. Pero lo que se busca, y adelantándonos un poquitito en el tema, lo que siempre ha buscado la FIFA, y obviamente replicado los lineamientos por parte de la Fede de Fútbol, es que los conflictos derivados del fútbol se resuelvan al interior del fútbol. Entonces, por eso es que se establece la Cámara Nacional de Resolución de Disputas. ¿Y cuáles son las instituciones de la Cámara? Bueno, que estamos hablando de un órgano que está integrado por jueces que son especializados en la materia. Cuando hablamos de la justicia laboral ordinaria, no necesariamente podemos pensar que el juez o la jueza vaya a conocer algunos detalles específicos de la materia deportiva. Entonces, ese es uno de los beneficios que se ofrece. Otro beneficio que se ofrece es la celeridad, porque se supone que los procesos en la Cámara van a resolverse de manera muchísimo más expedita que un proceso laboral ordinario en nuestra jurisdicción. Porque en este momento en Costa Rica, más o menos un proceso laboral cumpliendo todas sus instancias, estamos hablando que puede durar unos 4 o 5 años. Y si hablamos de 4 o 5 años, podemos hablar de un porcentaje bastante importante de la carrera de un futbolista. Entonces, el punto de la celeridad es otro tema que se genera a favor. Y por último, otro tema también que podemos considerar que es a favor de la resolución en Cámara, de la sede administrativa, es las sanciones deportivas que puede conllevar la resolución. Ahora lo vamos a ver. Existe la posibilidad de que se sancione deportivamente al jugador o al club. Entonces, pues por supuesto que eso es algo que también en teoría se maneja de una manera más simple y más expedita a nivel de la sede administrativa. Incluso, por ejemplo, si yo soy club y a mí me condenan a pagarle a un jugador X cantidad de dinero porque le rompí unilateralmente el contrato, me van a poner un plazo para que yo cumpla. Si yo no cumplo, el jugador tiene la posibilidad de decirle al comité de competición de la liga a la que el club está afiliado que no le programe partidos. Entonces, igual, eso es algo expedito que la justicia administrativa pues, podría hacerlo más rápido. Rodrigo, se me viene a la mente una pregunta dándole secuencia a lo que venimos hablando. Y como El Derecho en sus Manos es un programa para identificarnos con las cosas que a diario nos pueden pasar, se me ocurre pensar lo siguiente, y así como hiciste con nombres, pensemos que en este momento Alexa es una niña de 10 años y Álvaro es un niño de 10 años y vamos a ser unos cracks. Hay una forma diferente para encauzar a los niños, a las niñas en este tipo de contratos, o cómo los van a ir visualizando y cómo
cómo les van a ir dando, digamos, contenido jurídicamente a sus contratos en el desarrollo jurídico? Más o menos, empezando, digamos, tal vez por cómo lo hacen con las muchachas y cómo lo hacen con los muchachos, ¿verdad? Para que también los papás que nos están viendo digan, bueno, ¿qué pasa si tengo un crack en la familia? ¿Qué tengo que hacer, verdad? Más o menos, o una crack, perdón, Alexa, en la familia, ¿verdad? Un pequeño Keylor, una pequeña Shirley. Exacto. Bueno, en realidad, para efectos importantes de FIFA, la edad que marca una diferencia es 12 años. Okay. ¿Y por qué marca una diferencia? No tanto por el jugador o por la jugadora, sino que por el club. Porque a partir de los 12 años o a partir de la temporada en la que el jugador o la jugadora cumplen 12 años, es que empieza a generarse la posibilidad de cobrar derechos de formación. Entonces, ¿qué se necesita para poder cobrar un derecho de formación? Que el club o que la escuela de fútbol esté afiliada a un torneo federado. En Costa Rica puede ser INAFA, puede ser Liga de Ascenso o puede ser una PUC. Si yo estoy afiliado a, una de esas ligas y participo en torneos de liga menor y de repente conmigo jugó Alexa y en 15 años Alexa llegó a ser una crack, la Shirley Cruz número 2, pues entonces en ese caso yo podría cobrar los derechos de forma, bueno, en el caso de las mujeres es distinto porque el tratamiento que le da FIFA es distinto, pero yo podría cobrar los derechos de formación de ese jugador los años en los que estuvo en mi escuela de fútbol. Entonces, por eso digo que los 12 años es una edad que significa algo en la carrera del deportista, no tanto por el deportista, sino por los clubes que lo empiezan a formar a partir de los 12. Ahora, desde los 12 y hasta prácticamente el profesionalismo, el jugador o la jugadora lo que tiene nada más es una relación con el club de participación en torneos. Al momento en el que yo firme un contrato profesional es que se empieza a generar todo este tema de la relación laboral. Mientras tanto, no. Incluso hay jugadores de alto rendimiento que lo que tienen es un contrato de alto rendimiento, es decir, no hay una relación profesional. Ahora vamos a hablar, inclusive inmediatamente vamos a hablar de cuándo se considera un jugador como profesional, pero si yo soy un jugador de alto rendimiento, por ejemplo, bueno, de hecho, eso pasó cuando Orlando Galo firmó cuando ya firmó Orlando Galo. ¿Por qué razón? Porque Orlando era un jugador que tenía 18 años cumplidos en el Memorial de mi país y tenía un contrato de alto rendimiento con Liga Deportiva Alajuelense. Entonces, al tener un contrato de alto rendimiento, él simple y sencillamente puede decirle al equipo, ya no quiero seguir con ustedes, dejamos esta relación hasta aquí, desinscríbame el torneo y puede irse e iniciar una nueva relación con otro equipo. Entonces, mientras estemos en una relación de amateur, o seamos jugadores o jugadoras amateur, pues ahí no, lo único que va a vincularnos a nuestro equipo es la cédula de competición para el torneo, básicamente. Ya a partir del momento en el que seamos jugadores profesionales, es que, por supuesto, se genera otra posibilidad. Además, el punto importante acá también es que yo puedo ser menor de edad y firmar un contrato profesional. Es posible. La única diferencia es que el contrato no puede ser por máximo de 3 años, no de 5, como dicen los jugadores mayores de edad. Pero sí, podría pasar que yo a los 16 años o a los 17 años firmo un contrato profesional con un equipo. Aquí la eterna discusión es qué pasa cuando el jugador cumple la mayoría de edad, porque evidentemente el contrato lo firman los padres o los representantes o los sectores. Entonces la eterna discusión es qué pasa si yo a los 18 digo, no, la verdad es que yo ya no quiero seguir con Liga Deportiva Alajuelense o con el Club Sport Cartaginés, y ese contrato lo firmaron mis papás y yo no quiero que ese contrato tenga validez. Pero bueno, ese es tema de discusión de otro programa, pero sí se genera la duda con respecto a eso. Ahora, como les decía, es importante definir cuándo un jugador es profesional. El estatuto de transferencia, el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores de la FIFA nos establece que hay 2 tipos de jugadores, el profesional y el aficionado o amateur. Y para ser profesional, ¿cuál es la categorización que establece FIFA? Bueno, que los dineros, los emolumentos, la suma económica
que vaya a recibir ese jugador tiene que ser mayor a los gastos que realmente le requiere la práctica del deporte. Obviamente tiene que haber un contrato firmado, pero según la FIFA, esa es la forma en la que podemos determinar si es profesional o no. Obviamente en Costa Rica también podemos determinar si es profesional o no de acuerdo a lo que gana, el salario mínimo. Si nosotros ganamos el salario mínimo, pues no hay duda de que seamos jugadores profesionales. Si a nosotros, por ejemplo, el club lo que nos paga son 150.000 colores, por decir algo, y yo puedo demostrar que esos 150.000 colores es lo que yo gasto en practicar el deporte, por decirlo de alguna manera, es decir, en lo que yo, no sé, trasladándome a los entrenamientos, comprándome los zapatos, comiendo antes o después de los entrenamientos. Si esos son lo que yo gasto, nada más, únicamente para efectuar esa actividad futbolística, entonces significa yo podría ser considerado un jugador amateur o un jugador aficionado y no un jugador profesional. Entonces, insisto, aquí en Costa Rica también hay que tomar en cuenta el salario mínimo. Si yo gano el salario mínimo, pues por supuesto que ya tengo una mayor claridad de que efectivamente soy un jugador profesional. Claro. Ahora, también con respecto a esto hay un punto importante y es la edad. Yo puedo ser jugador de alto rendimiento hasta la temporada en que cumplo 21 años. Si a partir de este momento yo ya tengo que iniciar con un contrato profesional. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo ser un jugador de alto rendimiento. Los jugadores de alto rendimiento sí pueden ser jugadores que no sean profesionales, sino que sean aficionados, como les explicaba el ejemplo de Orlando Vago, y también hay muchos otros ejemplos de jugadores, por decir algo, Manfred Ugalde hasta antes de cumplir 18 era un jugador de alto rendimiento. Obviamente, pues a Saprissa ya después le interesó profesionalizarlo, por supuesto que el objetivo de ellos era venderlo, pero en parte, por ejemplo, podría decir que él debutó como un jugador de alto rendimiento. Entonces, ese sería el punto. ¿Algo me va a decir? Sí. No, el límite entonces entre un amateur y uno profesional es básicamente la edad, ¿te entendí? Podría, o sea, yo con menos de 21 años puedo ser profesional, como ya lo dije, pero si yo cumplí 21 años y ya estoy en ligas menores, yo ya no voy a poder jugar en liga menor, porque el rendimiento es hasta el campeonato de que cumplo 21 años. Entonces, si yo ya no puedo jugar en alto rendimiento, me tienen que firmar ya como jugador profesional, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, en Argentina pasa muchísimo esa situación. Hay un coladero muy grande, porque Argentina produce muchísimos jugadores, pero no todos los jugadores que llegan a esa edad son firmados profesionalmente por los clubes. Entonces ahí hay un coladero bastante importante, y en muchos de los casos nosotros nos nutrimos de esos jugadores que al final no llegan a la carrera profesional en Argentina, por ejemplo. Ahora, Rodrigo, una pregunta antes de seguir, no sé, me salta una duda en este sentido. ¿Qué pasa si ahora, bueno, cuando usted es profesional en algo es porque dedica su vida a eso, digamos, en el término jurídico amplio que eso significa? Pero entonces, por ejemplo, el jugador es ingeniero o es arquitecto, bueno, a los 21 años está difícil que sea médico, ¿verdad? Pero digamos que lo fuera. Y él quiere jugar fútbol en primera división y dice, yo quiero jugar con el equipo X de manera profesional, pero sin salario. Si puede dar eso, o siempre, para mí, tendría que recibir salario por algunas condiciones, pero como también la FIFA tiene sus propias regulaciones, ¿qué pasaría en ese caso, por ejemplo? En primera instancia, también, y para empezar a contestarle, aquí en Costa Rica, la FEDFútbol presume que un jugador que esté inscrito en Liga de Ascenso y que esté inscrito en una fútbol se presumen como jugadores profesionales. Entonces, ese sería el primer punto. Ahora, yo tengo mis dudas de que yo pueda renunciar a mi salario y ejercer mi pasión, digamos, de futbolista de forma gratuita, por lo que digo, porque existe una presunción de que de que estamos hablando de un jugador profesional.
Y además hay otro punto importante, y es que tanto en Liga de Ascenso como en Primera División, cuando se inscribe un jugador, tiene necesariamente que aportarse el contrato que lo vincula con el equipo. Entonces, ahí tendríamos que establecer un contrato donde no se reciba una contraprestación y estar sujetos a si las autoridades de una fútbol o de Liga de Ascenso pues aceptan que se dé esta situación. Porque evidentemente lo que podemos pensar es que es una forma de esconder el pago que está recibiendo la persona. Podemos pensar lo que es así, desgraciadamente. Se convertiría casi que en un tema tributario al rato. Bueno, imagínese usted a tributación detrás de ese jugador, diciéndole, bueno, yo he escuchado casos que al futbolista le pagan cierta cantidad y por debajo le dan la maleta, ¿verdad? Desgraciadamente, eso es una práctica que fue muy común hace muchos años en Costa Rica. No digo que todavía no se dé porque realmente no puedo afirmarlo, pero por lo menos hace muchos años sí existía claridad, como le digo yo, principalmente con el tema de los dobles contratos, el contrato que se reportaba y el contrato de derechos de imagen que se tenía escondido o que se tenía como contrato privado entre el jugador y la organización. Y obviamente la Fundación y Caja se fueron detrás de eso y hoy en día los principales equipos de este país están pagando planillas adicionales en la Caja justamente por eso. Bueno, pero en ese mismo contexto, eso a raíz de la misma pregunta que hice ahora, porque no lo había pensado, pero se me, digamos, para decirlo muy erótico, se me enciende la luz. Pero en el fútbol femenino, que hasta ahora se está profesionalizando, sí pudo haber pasado mucho eso. Estoy pensando casi en voz alta, pero sí, me genera mucha duda. Para empezar con el fútbol femenino, nada más le digo que la Federación de Fútbol, la Federación de Costa Rica establece que, salvo prueba en contrario, lo que es jugador de primera división y de segunda división se presumen como profesionales. No así los jugadores que jueguen en INAFA, en Unifoot, que es el fútbol femenino, en Liga de Fútbol Sala o en Liga de Fútbol Playa. En estos casos se presumen aficionados y tendría que demostrarse lo contrario más bien. Entonces, ya estamos sentando la base para hablar de fútbol femenino. Por materia de fe de fútbol, en primera instancia presumimos que es una liga aficionada. Y al ser una liga aficionada, pues por supuesto que la relación de jugadoras con los clubes es totalmente aficionada. Ahora, esto cambió a partir del año pasado, a partir de cuando Chile Cruz firma contrato con Liga, bueno, en aquel momento era con la Liga Deportiva Alajuelense. ¿Por qué razón? Bueno, porque a partir de ese momento es que se empieza a caminar por la senda de la profesionalización de las jugadoras. Ese fue el primer contrato de una jugadora profesional. No digo que antes de eso no se pagara a las jugadoras, porque sí, se les pagaba viáticos o se les daba algún tipo de beneficio, pero bueno, ese fue el primer contrato donde ya se establece un salario como tal. Y a partir de ese momento, pues se da también, se replica esa situación con Club Sport Herediano, con Sporting FC y Deportivo Saprissa, además de Liga Deportiva Alajuelense. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con el reglamento de Unifoot? Que el reglamento de Unifoot, a diferencia del reglamento de la primera división y de la segunda división masculina, no obliga a que los equipos presenten contratos de jugadoras a la hora de inscribirlas, sino que lo único que se requiere es que se presente la boleta de inscripción. Y el reglamento de la Unifoot sí nos dice que en caso de que el club tenga un contrato deportivo con alguna jugadora, debe aportarlo. Pero evidentemente pues queda muy en el aire. Y si bien es cierto, es una obligación, bueno, como yo, siendo Unifoot, voy a saber que efectivamente el equipo de Álvaro Sánchez tiene a una jugadora profesional y no me ha presentado el contrato. Entonces, en este momento, como está redactado el reglamento, se está prestando, creo yo que se podría estar prestando para que esos contratos no estén siendo reportados en la Unifoot
inclusive no sé si están siendo reportados en la caja, por ejemplo. Podría darse el caso de que algún equipo no los esté reportando en la caja. No voy a generalizar porque, por supuesto, vamos a partir de la buena fe que sí lo están haciendo. Entonces, ¿qué creo yo? Bueno, yo creo en este momento todavía no estamos preparados para poder profesionalizar esa liga, pero yo sí creo que deberíamos caminar, deberíamos avanzar en pro de profesionalizarla. Debemos modificar el reglamento, para mí inmediatamente se debe modificar ese reglamento y se debe establecer la obligación de que exista un vínculo entre las jugadoras y los clubes. No necesariamente un vínculo profesional, estamos de acuerdo, pero que sí exista un vínculo y que en ese vínculo se establezca qué va a recibir Alexa por jugar con mi equipo. Si ya sea que yo no voy a pagar viáticos, ya sea que yo no voy a pagar un salario como tal, o ya sea que yo le voy a dar, por ejemplo, le voy a pagar a la universidad para que ella estudie. Pero yo creo que sí, cualquier contrato, o sea, cualquier relación debería establecerse un contrato y ese contrato debería depositarse en la UNIFUT para que de esta manera, pues ahora sí ya podamos regular y definir cuáles jugadoras son profesionales para entonces corroborar que efectivamente están reportadas en la caja, para corroborar que efectivamente existe una póliza de riesgos de trabajo, por ejemplo, y para corroborar que efectivamente estamos en una relación pues, laboral y correctamente llevada. Ese es mi pensamiento con respecto a esto. Insisto, en este momento sabemos que hay jugadoras que sí reciben un salario y hay jugadoras que tienen contratos profesionales con los clubes. La tarea pendiente, y esa obviamente pues yo no puedo averiguar las normas, es saber si esos contratos están depositados en UNIFUT y si esa relación está reportada en caja, si esa relación es correcta. A nivel de fútbol femenino no hay un salario mínimo tampoco todavía. Entonces se podría jugar con eso. Se podría jugar con eso porque yo creo que todavía no estamos para profesionalizar la liga, pero insisto, sí debemos caminar hacia eso. ¿Por qué? Porque ya la Liga de Fútbol Femenino hoy en día no es la misma que era hace 2 o 3 años. A partir de esa relación de Chile con Liga Deportiva Alajuelense, pues sí cambió el panorama. Y hoy en día, pues ya hay muchas jugadoras que efectivamente ya reciben un salario. Entonces sí creo importante que se regule eso de una manera más fuerte, más seria, para que no existan los abusos que en algún momento existieron en primera división masculina con los equipos y los jugadores. Perfecto. Don Rodrigo, perdón, nos dicen por acá, don César, en caso de que se diera el caso de duplicidad de funciones, lo cual ya casi no se da, pero que hipotéticamente se diera, de ejercer como entrenador y jugador, ¿habría que hacer 2 contratos? Para mí sí habría que hacer 2 contratos. Sí. Ahora, una cosa es, o sea, voy a ponerlo desde las 2 perspectivas en las que la veo. Una cosa es que yo estoy en medio campeonato y de repente despedimos al entrenador y entonces el club me dice, asumí la vara, pero está bien, yo la puedo asumir porque tengo licencia A y voy a asumir me voy a comer ese chicharrón, perfecto. Ahí tal vez en primera instancia pues, no se hace un contrato, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Hacienda puede decir, bueno, pero es que usted está recibiendo doble salario o usted debería estar recibiendo un doble salario. Y entonces ahí se podría generar un problema. Es algo que por lo menos en Costa Rica hace mucho tiempo no se da, el último y que no fue jugador-entrenador hasta donde me acuerdo, sino que migró de jugador a entrenador, fue a la Alemania hace un par de años con Grecia. Pero hasta donde yo me acuerdo, él se retiró de jugar y solo fue entrenador. Pero sí creo que debería existir 2 contratos. Rodrigo, bueno, yo que soy mayor, obviamente si hay alguien que hizo eso, fue Jack, era entrenador y era jugador. No, ella pero ustedes no habían nacido, no te preocupes. Yo sí lo vi. Ahora, un punto importante nada más para manera también de tener algo anecdótico, tal vez la edad mínima para debutar en Liga de Ascenso y en Primera División masculina es de 15 años cumplidos. No se puede debutar antes, tiene que tener los 15 años cumplidos para poder debutar. Tal vez si ya pasamos al tema del contrato como tal,
porque sí creo importante que hablemos de algunas posibilidades de cláusulas que puede existir en el contrato. En primera instancia es importante señalar que en Costa Rica estamos trabajando, o la gran mayoría de clubes están trabajando con un contrato estándar. Un contrato estándar que fue redactado con participación de ASOJUPRO, con participación de los equipos y con participación de los federativos también. Y ese es el contrato que se está utilizando en la gran mayoría de clubes, y también incluso en los clubes femeninos se está empezando a utilizar ese contrato. El contrato tiene cláusulas normales, cláusulas que deberían existir en cualquier tipo de contrato laboral, por ejemplo, el objeto del contrato, es decir, los torneos por los que se va a generar esta relación laboral entre el jugador y el club, las obligaciones que tiene el jugador. Y aquí hay un punto interesante, normalmente se habla de una dedicación exclusiva. Por supuesto que si estamos hablando de un jugador profesional, lo que vamos a pretender es que exista una dedicación exclusiva de ese jugador a la práctica del deporte. Tiene que haber obviamente un sometimiento a que yo acate las órdenes del cuerpo técnico, del cuerpo médico, de los federativos, del gerente, que son eventualmente mis superiores en esta situación. Yo también puedo estar obligado obviamente a mantener cierta condición física. El tema del rendimiento ahorita para hablar. El tema de alimentos sí tiene sus puntos interesantes, pero el tema de la condición, yo tengo que tener condición física, como por supuesto estoy siendo contratado para jugar fútbol. Hay algunas disposiciones que son muy comunes, como por ejemplo la prohibición de que el jugador o la jugadora maneje motocicleta, maneje cuadraciclos, maneje jet skis, triciclos, cosas de este tipo, o sea, vehículos de este tipo, porque obviamente se presume que se genera una mayor peligrosidad hacia la persona, hacia la integridad de la persona, y al final lo que nos interesa es la integridad de esa persona para que practique el deporte. Hay una historia de hace algunos años cuando Florian iba a jugar con la liga. El hombre llegaba a entrenar en moto y pues, hubo varios problemas y roces con la junta directiva porque le decían que no podían andar en moto. De un momento a otro desapareció la moto, pero llegaba el vestidor con el casco de la mano. Entonces, sí, pues. Bueno, sí. Me imagino que tampoco les permiten ir a jugar una mejenga con los compas, porque si hay una mejenga, se jode. ¡Qué torta! Hace unos años, antes de que David Guzmán se fuera a la MLS, también salió a la luz una situación de él que lo habían visto jugando, creo que era Treviso, me parece. Pero sí, efectivamente, uno de los puntos importantes en el contrato también es que el jugador no puede desplegar ninguna actividad deportiva si no es por medio de la autorización del equipo. Puede ser perfectamente que yo le pida autorización al equipo para participar de un partido benéfico, por ejemplo, y que el equipo me diga, sí, está bien, le damos la autorización, pero yo no puedo simple y sencillamente participar en las mejengas con mis amigos del barrio, con mis amigos del colegio, no puedo hacerlo, es algo prohibido. También, obviamente, pues está prohibido el tema de recibir dádivas, de recibir promesas, de recibir algún tipo de contraprestación obviamente, por participar activamente en el arreglo de un partido, de un resultado o cosas de este tipo. También se puede limitar la ingesta de sustancias que afecten el rendimiento. Por ejemplo, alcohol. De hecho, los contratos normalmente establecen que el deportista no debería ingerir alcohol o drogas. Obviamente, y eso será muy cierto, pregunto por curiosidad, la verdad. De que exista el contrato, sí. De que se cumpla, no tanto. En realidad, porque hay muchas historias de jugadores. Ahora, yo también creo que ahí no deberíamos ser tan obligados. Si es un deportista que ingiere alcohol, pero lo ingiere de manera responsable y teniendo claro, por ejemplo, que no lo va a ingerir el día antes de su partido o de un entrenamiento importante, por ejemplo, pues evidentemente yo vería o no vería tan anormal o tan mal el tema de que un futbolista ingiera alcohol. Ahora, si usted me dice a mí que va a llegar popularmente de goma en el partido, pues por supuesto que eso sí va a afectar el rendimiento. Entonces, esa parte hay que analizarla con lupa.
Ahora, también hay un punto muy importante que es la automedicación. Eso sí hay que tomar mucha importancia. ¿Por qué? Porque la automedicación implicaría o podría implicar que yo salga positivo en un control antidopaje. De hecho, hace unos años pasó con un jugador de Liga Deportiva de la Valencia que salió positivo en un control antidopaje y lo que se dijo fue que había ingerido una sustancia sin haberle preguntado al cuerpo médico. Cualquier cosa que yo como jugador tenga que ingerir por una lesión, porque quiero perder peso o por cualquier otra cosa, tengo que consultarla con el cuerpo médico, porque el cuerpo médico es el que sabe efectivamente si son temas que podrían perjudicar en un control antidopaje, ¿no? Licenciado, nos quedan 4 minutos. La pucha. Nos falta tanto por abarcar que yo creo que vamos a hacer una segunda parte, porque todavía nos falta tamaño poco por ver, ¿verdad? Faltaban montones, exactamente. Bueno, nada más. Pero el rato se nos fue volando definitivamente y yo creo que más bien que ir aterrizando. Entonces, concluir con algo. Tal vez vamos a terminar con el tema del contrato. Existen algunas cláusulas, como hablamos, de que es un contrato bilateral, entonces puede haber un acuerdo de partes. Y ahí podemos establecer algunas cláusulas que sean, pues que no sean necesariamente iguales en todos los contratos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de que se me pague un adicional por goles anotados, que se me pague un adicional por asistencias o por tiempo o partidos jugados. En algunos casos, si yo soy una persona que tengo alguna condición específica médica, entonces yo puedo decir que yo no puedo entrenar más de 3 veces por semana, por ejemplo, o que yo no puedo entrenar o jugar en canchas sintéticas. Eso también se puede incluir en el contrato. Los periodos de descanso entre partidos, todas estas cosas, activaciones en redes sociales que ahora están de moda, perfectamente el club me puede obligar a mí que yo active en redes sociales. Yo podría como jugador pretender que el contrato quede sin efecto en caso de que el club pierda la categoría, por ejemplo, también. Entonces, todas estas cosas son importantes. Como les decía, no puede Rodrigo, yo creo que definitivamente vamos a tener que hacer otro programa ineludiblemente sobre esto que nos estás diciendo, ¿verdad? Obviamente tenemos algún compromiso para la próxima semana, pero podríamos estar pensando en unos días más adelante, porque sí, es inevitable ya ir al contrato como tal, ¿verdad? Incluso, como decía hace un rato, los papás que se imaginan a sus hijos, cómo los van a ir contratando, cómo todas sus fases, pero antes de finalizar, de verdad, bueno, tenemos que dar un saludo a todos estos binautas que nos han acompañado hoy, a doña María Cristina, a doña Carmen, al excelentísimo exjugador profesional, dicho sea de paso, Alfredo Piedra, gran ícono del fútbol costarricense, a don César Jiménez, que además fue dirigente deportivo de la ADG, a Marco Sánchez, a Franco Nacarato, a Kenneth Muñoz, a muchas personas que nos han acompañado hoy, Cristina Gómez. Este tema continúa. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer es, continuará, no la próxima, pero en las próximas semanas, de verdad, para que tengan diseñado esto, porque si tenemos que hacerlo así. Y después también invitar a nuestros binautas a que sigan en este medio, ahora con Historias por Media Calle, con el ilustrísimo director costarricense don Vladimir de la Cruz, que se une a este equipo de Voces por Media Calle. Rodrigo, muchísimas gracias. Alexa también. Y aquí lo que estamos poniendo es una pausa, que están invitados los que vinieron hoy, y yo creo que más personas a la segunda parte, efectivamente. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Con muchísimo gusto y a la orden para la parte B, no hay ningún problema. Ok, ahí te avisamos cuando va a ser la parte B. Muchas gracias a todos los binautas. Alexa, un cierre de 5 segundos de tu parte. No, agradecerle a todos los birnautas por acompañarnos y nada más invitarlos para que se queden con el programa de don Vladimir, que va a estar muy interesante. Que tengan una linda noche, don Rodrigo, nuevamente gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.